Hay un avión que tiene un solo trabajo, no lleva bombas, no lleva soldados, no lleva carga ni suministros ni equipos de reconocimiento. Lleva una sola cosa, la capacidad de acabar con el mundo. La Marina de los Estados Unidos lo llama el E-6B Mercury. Los analistas de seguimiento de vuelos que monitorean los movimientos de aeronaves militares en todo el mundo lo llaman algo más. Lo llaman el avión del juicio final. Desde el 28 de febrero, el día en que comenzó esta guerra, múltiples aeronaves E-6B Mercury han sido rastreadas despegando. El 2 de marzo, dos E-6B separados fueron observados simultáneamente, uno partiendo de la costa del Golfo hacia la estación aeronaval Patuxent River en Maryland, otro despegando de la base de la Fuerza Aérea Offutt en Nebraska. En los días que siguieron, analistas de aviación militar documentaron lanzamientos adicionales de E-6B rastreando hacia el Atlántico, hacia Europa, hacia el Golfo Pérsico. El Pentágono se negó a comentar sobre los vuelos. Su respuesta oficial citó seguridad operacional. Esto es lo que el E-6B Mercury hace en realidad en lenguaje sencillo, sin jerga técnica. Cada arma nuclear en el arsenal de Estados Unidos, los misiles en silos subterráneos, las ojivas en submarinos, las bombas en bombarderos de largo alcance, requiere un comando directo del presidente o del secretario de Defensa antes de poder ser lanzada. Ese comando viaja a través de una cadena de comunicación, centros de comando terrestres, satélites, redes de radio seguras, instalaciones subterráneas. Toda esa cadena tiene una vulnerabilidad. Es física, puede ser destruida, puede ser deshabilitada. Si un adversario aterriza un golpe, convencional o nuclear, en suficientes de esos nodos, la cadena se rompe. Estados Unidos pierde la capacidad de dar la orden. El E-6B existe para prevenir exactamente ese escenario. Es un centro de mando volante construido sobre un armazón modificado de Boeing 707. Tripulación de 22, capaz de volar 7.000 millas, capaz de permanecer en el aire durante casi 3 días con reabastecimiento aéreo, protegido contra ataques de pulso electromagnético, equipado con una antena de arrastre de 5 metros que puede transmitir señales de frecuencia muy baja directamente a submarinos nucleares que operan a cientos de metros bajo la superficie del océano. Submarinos que no pueden ser alcanzados por radio convencional. Su designación de misión es TACAMO. Take Charge and Move Out. Traducción. Incluso si todos los centros de mando terrestres son destruidos en un primer ataque, esta aeronave sigue volando, sigue comunicando, mantiene viva la cadena de mando nuclear. Desde este avión, la orden de lanzar misiles balísticos intercontinentales, las armas que pueden viajar 10.000 kilómetros y llevar ojivas 1.000 veces más poderosas que la bomba lanzada sobre Hiroshima, puede ser transmitida a submarinos y silos de misiles estadounidenses en cualquier rincón del planeta. Los analistas militares son cuidadosos en señalar que la actividad del E-6B también ocurre durante ejercicios de entrenamiento y ejercicios de preparación rutinarios. La aeronave debe volar regularmente para mantener la capacidad operacional. Un aumento en los vuelos del E-6B no significa automáticamente que se esté planeando un ataque nuclear. El propio Pentágono se ha esforzado en evitar cualquier sugerencia de escalada nuclear. Pero aquí está el contexto que hace imposible simplemente ignorar estos vuelos. Comenzaron el día exacto en que empezó la guerra. Han continuado con regularidad documentada a lo largo de 10 días de conflicto. Llegan en el preciso momento en que los misiles iraníes están golpeando exitosamente bases militares estadounidenses en todo el Golfo. Cuando Rusia ha confirmado que está compartiendo inteligencia con Irán sobre las posiciones de las tropas estadounidenses. Cuando China supuestamente está suministrando componentes de drones a Irán con la Marina de EU, observando desde lejos e incapaz de interceptar las entregas. Y cuando los planificadores de guerra estadounidenses, por su propia admisión interna a periodistas, no tienen un objetivo final claro, ninguna condición de victoria definida y ninguna estrategia de salida. El avión del juicio final no vuela porque alguien piense que todo va bien. Estados Unidos ha librado guerras en todo el Medio Oriente durante 25 años, en Irak, en Afganistán, en Siria, en Yemen. A través de todos esos conflictos, guerras que costaron billones de dólares y miles de vidas estadounidenses, el E-6B Mercury permaneció en tierra o voló sobre los Estados Unidos continentales en patrones de entrenamiento. Nunca necesitó moverse hacia un teatro de combate activo. Se está moviendo ahora. El informe de seguimiento del Daily Mail lo dijo claramente. Los temores de un posible conflicto nuclear se están intensificando tras la guerra en curso en Irán.
No temores de derrota, no temores de daño económico, temores de conflicto nuclear, la categoría de preocupación que pertenece a un capítulo diferente de la historia que cualquier guerra que Estados Unidos haya librado desde 1945. La última vez que Estados Unidos usó un arma nuclear en combate, arrasó dos ciudades japonesas y mató a más de 200.000 personas. Eso fue hace 80 años. El E-6B Mercury fue construido porque el mundo decidió que esas armas nunca podrían usarse sin una cadena de mando absolutamente cierta e ininterrumpida desde el presidente hasta el botón de lanzamiento. El avión que protege esa cadena de mando ahora vuela hacia la región donde se está librando la guerra de Estados Unidos. Piensen en lo que eso significa. La dimensión nuclear de esta guerra no se trata solo de armas, se trata de lo que hace Estados Unidos cuando se agotan las opciones convencionales. Y las opciones convencionales se están agotando. Aquí está el mapa militar de la posición de Estados Unidos en el día 10. Estados Unidos entró en esta guerra con el mayor despliegue militar en el Medio Oriente desde la invasión de Irak en 2003. Dos grupos de ataque de portaaviones, bombarderos furtivos B-2, F-35s, los sistemas de defensa aérea más avanzados existentes, bases en una docena de países de la región, la inteligencia de objetivos combinada de la CIA y el Mossad construida durante décadas de operaciones dentro de Irán. 10 días después, esto es lo que ha cambiado. Qatar, el país que alberga la base aérea Al-Udeid, la base aérea estadounidense más grande en todo el Medio Oriente, que aloja a miles de personal de EEUU y sirve como el centro de mando primario para las operaciones aéreas estadounidenses en toda la región. Ha declarado formalmente que su territorio, espacio aéreo, tierra y mar no serán utilizados para ninguna acción militar ofensiva contra Irán. Los EAU hicieron la misma declaración. Ambos países declararon esta política clara y públicamente. Comprendan lo que esto significa operacionalmente. Estados Unidos está librando una guerra desde bases en países que le han dicho a Estados Unidos que no use esas bases para librar la guerra. Los soldados están allí, los aviones están allí, la infraestructura de mando está allí. Pero los gobiernos anfitriones han trazado una línea. Defender nuestro territorio, sí. Lanzar ataques ofensivos contra Irán desde nuestro suelo, no. El senador estadounidense Lindsey Graham, uno de los partidarios más vocales de la guerra en el Congreso, llamó públicamente a los estados árabes a unirse a la ofensiva y atacar Irán directamente. Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y los EU declinaron, no en silencio, públicamente. El Consejo de Cooperación del Golfo, la alianza de 6 naciones que Estados Unidos ha pasado décadas cultivando como su arquitectura de seguridad primaria en la región, se niega colectivamente a convertirse en cocombatiente. La respuesta de los estados del Golfo a la presión estadounidense ha sido la misma en cada capital. Esta no es nuestra guerra. Mientras tanto, China está acelerando su propia participación silenciosa. Múltiples medios de comunicación estadounidenses que citan a funcionarios de inteligencia de EEUU informaron esta semana que China ha estado suministrando componentes de drones a Irán. La Marina de EEUU está presente en la región. Buques de guerra estadounidenses operan en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Mar Arábigo, el Mediterráneo. Y según los mismos informes de inteligencia, la Marina está observando las rutas de suministro chinas y no puede detenerlas. No puede. No ha elegido no hacerlo. Las consecuencias legales, diplomáticas y estratégicas de interceptar directamente buques navales o comerciales chinos que transportan componentes a Irán abrirían un segundo frente de confrontación con la segunda economía más grande del mundo y el segundo ejército más grande, un frente que Estados Unidos no puede gestionar simultáneamente con el conflicto actual. Rusia confirmó hace semanas que está proporcionando a Irán inteligencia sobre las ubicaciones de las tropas estadounidenses en toda la región. Esa inteligencia está siendo utilizada para atacar al personal de EEUU con precisión. 7 soldados estadounidenses están confirmados muertos, docenas más han resultado heridos. Irán ha atacado bases estadounidenses en Bahrein, Kuwait, Qatar y Arabia Saudita repetidamente, de manera consistente, con creciente precisión. Y ahora, el movimiento Houthi en Yemen, que había suspendido su campaña en el Mar Rojo desde octubre de 2024, declaró públicamente a través de su liderazgo esta semana que sus fuerzas permanecen completamente listas, con el dedo en el gatillo, esperando la señal. Si los Houthis vuelven a entrar en el conflicto y reanudan el ataque a los envíos comerciales en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, la ruta de suministro alternativa en la que los exportadores de petróleo del Golfo y los importadores asiáticos han estado contando como respaldo, la ruta que rodea la península arábiga y pasa por el Mar Rojo hasta el Canal de Suez, desaparece.
En ese punto, el estrecho de Hormuz está efectivamente cerrado por Irán desde el norte y el Mar Rojo está efectivamente cerrado por los Hutis desde el sur. Cada barril de petróleo del Golfo, cada metro cúbico de GNL, cada buque portacontenedores que conecta la economía manufacturera más grande del mundo con sus mayores mercados de consumo no tiene a dónde ir. Esto no es especulación. Esta es la capacidad descrita de dos grupos que están actualmente movilizados, actualmente equipados y actualmente recibiendo inteligencia rusa y componentes chinos. El CGRI de Irán ha declarado públicamente que puede sostener esta guerra durante 6 meses. Sus comandantes militares han ido más lejos, declarando en entrevistas que las reservas estratégicas, los arsenales de misiles y la capacidad operacional de la organización permiten un enfrentamiento prolongado mucho más allá de lo que proyectaron los planificadores estadounidenses. La Casa Blanca dijo originalmente 4 semanas, luego revisó a 3 a 6 meses. El CGRI dice que están preparados más allá de eso. Estados Unidos ha gastado 891 millones de dólares por día hasta ahora. 100 días de guerra a esa tasa son 89 mil millones de dólares. 6 meses son más de 160 mil millones de dólares, casi completamente sin presupuestar. Y cada día que ese número se acumula, los precios del gas en casa suben más, los mercados bursátiles cierran más bajos y el costo político doméstico de esta guerra se vuelve más pesado para una administración que se vendió a los votantes estadounidenses en base a la competencia económica. Esa es la esquina en la que está parado Estados Unidos. Y cuando un país que se ha quedado sin opciones convencionales despliega el avión del juicio final, la aeronave cuyo único propósito es gestionar lanzamientos nucleares, el mundo lo nota. Seamos precisos sobre la cuestión nuclear, porque la precisión importa aquí más que en cualquier otro lugar. ¿Está Estados Unidos a punto de usar armas nucleares contra Irán? La respuesta honesta de cada analista militar creíble que ha hablado públicamente esta semana es casi con certeza no. Irán no tiene el tipo de capacidad nuclear estratégica que normalmente justificaría el despliegue de la arquitectura de mando nuclear de Estados Unidos. El E-6B Mercury fue diseñado para escenarios que involucran adversarios nucleares pares, Rusia o China, lanzando ataques que destruyen la infraestructura de mando estadounidense. Irán no tiene ICBM que puedan alcanzar los Estados Unidos continentales. Irán no tiene ojivas termonucleares. Entonces, ¿por qué vuela el avión del juicio final? Hay dos respuestas analíticas serias a esa pregunta, y ninguna de las dos es tranquilizadora. La primera respuesta es la señalización disuasoria. Cuando un país despliega componentes visibles de su estructura de mando nuclear, envía un mensaje a todos los que observan, aliados, adversarios, partes neutrales, de que la escalada será respondida con escalada. Es una forma de decir, todavía controlamos esta situación y deberían pensar cuidadosamente sobre lo que viene después. Los vuelos del E-6B pueden ser la forma de Estados Unidos de decirle a Irán, Rusia y China que la opción nuclear no ha sido descartada, aunque permanezca lejos del frente de la cola. La segunda respuesta es más oscura. Es la respuesta que proviene de la sala de reuniones clasificada donde 4 funcionarios del gobierno le dijeron a The Intercept que la administración Trump no tiene un objetivo final, ninguna justificación real y ningún plan para las consecuencias. Es la respuesta sugerida por la caracterización del Washington Post de esta estrategia como cambio de régimen por improvisación de jazz. Es la respuesta implícita en la brecha entre Trump, describiendo una excursión a corto plazo en una recaudación de fondos republicana, y sus propios funcionarios militares, diciéndoles a los periodistas en privado que estaban sorprendidos por la escala y duración de la represalia de Irán. Cuando un liderazgo que está improvisando, sorprendido, aislado diplomáticamente, presionado económicamente y quedándose sin apalancamiento convencional, despliega su aeronave de mando nuclear, incluso con fines disuasorios, la señal que envía no es de confianza, es de desesperación. Y el mundo lo está leyendo de esa manera. China no está deteniendo sus envíos de componentes de drones, Rusia no está deteniendo su intercambio de inteligencia con Irán, Qatar, los EAU, Kuwait y Arabia Saudita no se están uniendo a la ofensiva. El Reino Unido nunca envió un portaaviones. La política oficial de Gran Bretaña es solo defensiva, y su primer ministro rechazó explícitamente la solicitud de Trump de usar bases británicas como plataformas de lanzamiento para ataques contra Irán. Francia envió su portaaviones hacia el Mediterráneo, pero ha proporcionado solo apoyo limitado.
Cada aliado que Estados Unidos podría haber esperado que se movilizara está en cambio calculando sus propios intereses y dando un paso atrás. El CGRI de Irán ha declarado públicamente sus afirmaciones sobre la duración de la guerra. 6 meses confirmados por múltiples fuentes, con comandantes sugiriendo capacidad aún mayor. La organización ha sido construida, financiada y endurecida durante 40 años, específicamente para un conflicto exactamente como este. Cuando los planificadores estadounidenses asumieron que Irán colapsaría bajo el bombardeo sostenido de la manera en que lo habían hecho adversarios más pequeños, estaban midiendo a Irán con el estándar equivocado. Irán no es Irak en 2003, no es Libia, no es ni siquiera Corea del Norte, aislada y económicamente arruinada. Irán tiene la inteligencia de Rusia, los componentes de China, 45 años de preparación institucional para la guerra con Estados Unidos y un nuevo líder supremo que no tiene nada más que perder personalmente. La matemática de este conflicto siempre iba a terminar de una de tres maneras. El primer final, el gobierno de Irán colapsa internamente, emerge un nuevo liderazgo, Estados Unidos declara la victoria. La CIA evaluó que esto era posible. Cada analista independiente dijo que era extremadamente improbable. El día 10 sugiere que los analistas tenían razón. El segundo final, Estados Unidos logra sus objetivos militares declarados. Programa nuclear permanentemente deshabilitado, capacidad de misiles degradada a niveles aceptables, declara victoria en esos términos y acepta que el cambio de régimen no se logró. Esta es la opción para salvar las apariencias. Requiere que Irán deje de disparar, lo que requiere que Irán tenga algún incentivo para detenerse. El liderazgo de Irán ha dicho pública y repetidamente que cualquier alto el fuego solo es aceptable si es permanente y garantizado, no una pausa táctica de 10 días. La posición de Estados Unidos es la rendición incondicional. La brecha entre esas dos posiciones no se ha reducido en 10 días, se ha ampliado. El tercer final, la guerra se expande. Más países entran, se abren más frentes. El daño económico cruza de doloroso a desestabilizador. El estrecho de Hormuz permanece cerrado más allá del punto en que las reservas de emergencia del G7 proporcionan cobertura. Los Houthis reabren el frente del Mar Rojo. El petróleo cruza los $150. Los mercados bursátiles entran en territorio bajista sostenido. Y en algún lugar de la cadena de escalada se toma una decisión que era impensable cuando esto comenzó. El avión del juicio final vuela precisamente porque las personas que dirigen esta guerra quieren mantener la capacidad de tomar esa decisión impensable desde el aire, incluso si la infraestructura terrestre para tomarla es destruida primero. Esa aeronave tiene una tripulación de 22, no lleva armas, no lleva bombas, lleva la autoridad para acabar con todo. Y está en el aire ahora mismo sobre una guerra que comenzó hace 10 días sin estrategia de salida, sin condición de victoria definida y sin plan para lo que sucede cuando las bombas dejen de caer. El avión del juicio final no vuela para guerras que van bien.